vamos a empezar la jornada de hoy. Ante todo, agradecerles a todos ustedes su asistencia a esta jornada que vamos a realizar el 12º Congreso de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana. En primer lugar, la primera ponencia la tenemos a cargo de don Francisco José Ruiz Jiménez, es licenciado en Informática, es CTO de Integración de Sistemas de Atos y Ibérica, y nos va a hablar del Big Data aplicado a la IoT en el entorno industrial. Así que, Francisco, cuando quieras. Muy bien. Sí. Bueno. Sí, ya se escucha bien. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, vamos a hablar de Big Data aplicado a entornos IoT, en el entorno industrial, ¿vale? Aquí viene un breve resumen de los puntos que vamos a tratar. En primer lugar, vamos a hablar de un pequeño contexto de lo que es la industria 4.0, los desafíos a los que se enfrenta la industria 4.0, la transformación digital, que es algo de lo que habréis escuchado hablar continuamente, últimamente. Las palancas tecnológicas, en qué se apoya esta transformación digital, ¿vale?, desde el punto de vista tecnológico. Luego hablaremos de soluciones de Big Data, en concreto nos centraremos en la plataforma y los servicios que ofrece Atos en el entorno de Big Data. Y por último vamos a hablar de casos de uso dentro del ámbito de IoT, ¿vale? Bueno, simplemente una definición o un poco de historia. Esta es la definición que tiene Gartner en cuanto al IoT, y básicamente lo que dice es que es un término que se acuñó en Alemania, en el gobierno alemán, para describir la fábrica inteligente. O sea, no es mucho más que eso. Al final se habla de distintos periodos o se clasifica de alguna manera las etapas por las que pasa la industria, y en este caso, para hablar de la visión sobre la fabricación en un entorno informatizado y con procesos interconectados, pues se acuñó el término IoT, ¿vale? En ese contexto hay que decir que uno de los elementos, una de las palancas realmente importantes y uno de los aspectos críticos dentro de este nuevo, digamos, paradigma es el juego o el papel que juegan los datos, ¿vale? Uno de los puntos importantes es que la industria hace un uso masivo e intensivo de los datos, ¿vale? La generación de estos datos, evidentemente, está asociada a nuevos elementos, a la nueva fábrica interconectada y al nuevo ámbito de IoT, ¿vale?, Internet de las cosas. Aquí podemos ver distintos elementos que componen, digamos, la cadena de lo que debe ser o de lo que es ya la industria del futuro. Por una parte, como primer elemento se habla de la transformación digital, ¿vale? La transformación digital entendida como la reinvención en muchos casos del negocio que tienen ahora mismo las empresas, ¿vale? La industria 4.0, que tiene asociada, como decíamos, el Internet de las cosas. Ahí se habla de IoT, se habla de realidad virtual, que es un elemento todavía no muy explorado, pero un elemento muy potente y que puede dar ámbitos de solución muy importantes de cara al desarrollo de la industria. Se habla de additive manufacturing, que al final es un elemento que transforma toda la cadena de valor y la forma en la que se producen los productos, ¿vale? Y se habla también del mantenimiento predictivo. Por otro lado, tenemos la analítica de datos aplicada a la industria. Ahí se habla además de elementos como HPC, que es pues las máquinas de supercomputación, y luego lo que es la empresa digital. Y en este sentido, bueno, pues se plantea la transformación de procesos que ya existían, de elementos que ya existían, como MES, PLM, la ciberseguridad, que es algo de lo que se suele hablar relativamente poco en el entorno industrial, pero que ya se ha demostrado que en el IoT es un factor determinante y que puede provocar problemas como los que pudimos ver el año pasado, en el que se produjo un ataque masivo de denegación de servicio, precisamente con elementos IoT, por el bajo nivel de seguridad que tiene en muchos casos, ¿vale? Y luego, bueno, las herramientas de ERP, que son también elementos tradicionales dentro de la industria. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos dentro de la industria de la transformación digital en el ámbito de la industria 4.0? Por una parte se habla de los riesgos, ¿vale? Las nuevas tecnologías o las nuevas empresas tecnológicas que están invadiendo de alguna manera o que están ocupando lugar en muchos ámbitos del negocio. El cada vez más complejo desarrollo de productos, la dependencia entre todos los actores. Al final,
todos los actores están interconectados y tienen mucha dependencia unos de otros, bueno, pues eso es un elemento que hay que resolver y que la tecnología nos tiene que dar una palanca para hacerlo. Y por otra parte, tenemos oportunidades. Al final, la complejidad va a llevar a cabo que cada vez se puedan tener productos más personalizados, más orientados al cliente. También la alta demanda, cada vez se están demandando productos más complejos y con una mayor exigencia a la hora de producir, ¿vale? Y también, por otra parte, los servicios y el valor diferencial que ofrecen las empresas dentro de cada ámbito de negocio. Aquí podemos ver, de alguna manera, lo que era la empresa tradicional. Se habla de silos. Como vemos, ahí está pues, cada uno de los elementos, digamos, que componían la empresa, cada uno de los elementos que componían el ámbito de producción, PLM, CRM, los productos de ERP, MES. Bueno, al final era una cadena de procesos, de alguna manera, integrados pero no interconectados. La empresa del futuro lo concibe de una manera completamente diferente, en el que, al final, todos los elementos, dentro de la propia empresa y con elementos externos, por así decirlo, están interconectados, ¿vale? En esta interconexión están los proveedores, están los clientes y están los propios elementos de la compañía, ¿vale? Y es algo que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar los productos, a la hora de explotar la información y a la hora de encontrar valor en todos esos datos. Aquí se ve de una forma diferente. Aquí se ve, bueno, cómo se conciben, cómo se planean, cómo se ejecutan, cómo se realizan los productos, el uso y los servicios de los mismos, las fuentes, cómo se hace la entrega de los productos, el diseño, la ejecución o la construcción de los productos en planta y también la interconexión que hay a nivel de fábrica y a nivel también de todos los elementos, digamos, externos a la propia producción. Por una parte, los que suministran los elementos que hacen, que dan vida, digamos, a los productos finales, los propios productos, los consumidores, y también los procesos y los procesos de desarrollo de nuevos productos, ¿vale? O sea, al final, lo que se pretende mostrar en esta transparencia es, tal como se decía, que todos los elementos internos y externos están interconectados. Aquí, bueno, es otra forma de verlo. Por una parte está la empresa conectada, por otra parte están las aplicaciones conectadas, por otra parte las personas y por otra parte los elementos. Al final todo confluye en que se deriva en una producción masiva de datos. O sea, hay una producción masiva de datos y hay que dar valor a esos datos. Aquí, bueno, pues se habla de los principios de diseño. Por una parte, pues la definición de estándares abiertos es algo con lo que siempre hay que contar y que además cada vez está más extendido y más implantado en la industria y en todos los ámbitos. La virtualización, la descentralización, las capacidades de tiempo real, ¿vale? Que es también algo muy importante y algo que hay que tener en cuenta. La orientación a servicios y la modularidad. Como digo, lo relevante es que al final todo se centra en la generación de datos y en la explotación de los mismos. Al final, el ser capaz de dar sentido a esos datos, creo que es importante. He visto por ahí alguna referencia que al final, cuando no se da sentido a los datos, básicamente es lo que se podría llamar spam. O sea, si no eres capaz de dar sentido, no eres capaz de explotarlo de forma racional, al final simplemente lo que está generando es información redundante y sin sentido, ¿vale? Bueno, llegamos a los elementos claves o a las tecnologías que habilitan también el desarrollo de la industria. Por una parte está lo que es en sí la industria 4.0, las máquinas conectadas, los trabajadores, los productos, los clientes finales y también el elemento que de alguna manera tiene que articularlo, o un elemento base, digamos, que tiene que estar en la base de todo, que es la seguridad la seguridad de los mismos. Por otra parte está la fabricación aditiva, que bueno, que se enmarca, o hasta ahora se le ha visto utilidad, se le había visto históricamente utilidad en algunas prácticas, como en el prototipado rápido, la mejora de la cadena de valor, el ahorro de costes. Al final es un elemento también que hay que tener en cuenta con la fabricación aditiva, porque aunque la ejecución de productos individuales
puede tener un coste superior a una fabricación en serie, hay que tener en cuenta las posibilidades que te da a la hora de localizar o de ejecutar o de producir elementos en el mismo punto en el que son necesarios. El año pasado un compañero dio una charla sobre Repair y contaba precisamente los beneficios que hay a la hora de reparar las aeronaves, la posibilidad que tienes de tener a tu disposición cualquier pieza, cualquier elemento de una aeronave en cualquier aeropuerto del mundo. O sea, no necesitas producirla, ni necesitas transportarla, sino que puedes ejecutarla y puedes crearla, digamos, según las necesidades. Otro punto también interesante es la realidad aumentada y la realidad virtual. Esto es algo que aún no se ha explorado lo suficiente, pero que también es remarcable la mejora, digamos, o los beneficios que puede dar en determinados ámbitos. Aquí se habla, por ejemplo, de soporte remoto. Esto es un proyecto, además, que nosotros ya hemos ejecutado con Siemens, que se está dando servicio, por ejemplo, en plantas remotas a partir de un equipo que está en las oficinas del cliente en Alemania y que es capaz de dar soporte a trabajadores que pueden estar en Libia, que pueden estar en Brasil, que están en ámbitos de trabajo muy problemáticos o muy difícilmente accesibles y de forma remota se puede dar servicio. O sea, podríamos poner incluso algún vídeo en el que se ve cómo los trabajadores que están trabajando en una planta de Libia van con sus trajes, con sus gafas y con sus elementos, digamos, que les conectan a los expertos que están de forma remota y sin tener un conocimiento excesivo son capaces de dar un servicio muy complejo, al final dando soporte desde una localización centralizada en Alemania, ¿vale? Bueno, también se dará lugar a experiencias inmersivas y demás, pero bueno, son muchas experiencias nuevas que están por venir también, ¿vale? Otro elemento importante, evidentemente, es el IoT, que es en lo que nos centramos, los dispositivos conectados, los dispositivos inteligentes, la ejecución o la creación masiva de información, las plataformas de IoT, y en este caso nosotros, Atos, estamos trabajando de forma preferencial o estamos trabajando de forma muy intensiva con Siemens en su herramienta, en su producto Mindsphere, ¿vale? Y por otro lado está toda esta generación de datos, lo que supone en cuanto al análisis avanzado, al análisis masivo, la gestión de información, Big Data, la supercomputación y el uso que tiene de los datos obtenidos en planta, ¿vale? El mantenimiento predictivo y prescriptivo y la digitalización de todos los servicios de campo. Y por otra parte, un elemento también que nos habilita todo lo anterior es lo que se denomina Machine Intelligence. A mí siempre me parece paradójico hablar de robotización y automatización en el ámbito industrial, ¿vale? Porque creo que, evidentemente, el área dentro de los distintos mercados, el área que está más orientado o que tradicionalmente más orientado ha estado a la automatización o a la robotización es el ámbito industrial. Pero estamos en un punto, y yo creo que, sobre todo para los estudiantes aquí, es un reto que viene al futuro y algo que de alguna manera tiene que motivar bastante ver lo que nos ofrece un futuro muy próximo en un espacio de marco temporal de 5 o 10 años, porque la inteligencia artificial, los sistemas cognitivos van a revolucionar todo. O sea, no es solo lo que podamos pensar de los servicios que ofrecen en Internet, sino también, en este caso, que estamos hablando en el ámbito industrial. La explotación adecuada de los datos, la automatización, la identificación de posibilidades, la toma de decisiones va a ser también importante, muy importante en el ámbito industrial, ¿vale? Aquí, bueno, se ve cómo ha ido evolucionando los datos desde los años 70 en los que se tenían los mainframes y el que al final básicamente lo que aportaban era eficiencia en los procesos. En los años 90, a principios de los 2000, bueno, con la llegada de la web y los primeros móviles, pues al final lo que se permitía, lo que se conseguía era ofrecer más información y mejorar la experiencia de clientes y ciudadanos. Pero en el punto en el que estamos, ya pasados los años, el inicio del siglo, desde los últimos 5 o 10 años, lo que se permite con la llegada del Internet de las cosas
es transformar de forma real los servicios y la forma en la que concebimos o en la que interactuamos con distintos elementos de la realidad, ¿vale? Lo que pone a la derecha pues son tecnologías asociadas, digamos, o que hacen uso en su mayoría de grandes volúmenes de datos y que nos van a permitir habilitar o dar sentido a todo esto, ¿vale? Aquí, bueno, hay un vídeo, voy a ver si lo puedo poner, en el que se ve la aproximación de Atos con la plataforma Atos Codex y un poco lo que significa la información. Life, it takes 1 second. Grow, 1 second. Feel, 1 second. Explore, 1 second. Win, 1 second. In 1 second, 100,000 tweets are posted. 2 million databases and internet searches are made. 4 million videos on websites are viewed. In our connected world, humanity produces more than 29 millions of trillions of bytes every second. For companies, digital transformation is the key. When it comes to data analysis, 1 second can change everything. It is essential to have the best tools and data science skills on your side. To face those new challenges, we introduce to you Atos Codex, the world's first digital transformation solution driven by vertical business principles. With highly credible domain know-how, we help you to anticipate customer needs, demands, and behaviors. Atos Codex delivers the first truly business-driven analytics portfolio for every type of market. And when powered by our supercomputers, we can bring it to the next level. Let's unlock together the business value of your market ahead of the others. Because to create the future of your company, you just need 1 second. Will you take that second? Atos Codex. Esto es simplemente, yo creo que es interesante ver lo que supone un segundo en información, a la generación de la información y lo que supone en cuanto al volumen de datos y a lo que puede aportar, digamos, al desarrollo de negocios. Aquí, bueno, se plantea cuáles son los distintos niveles de la información o las distintas áreas en las que ha tenido peso la información. En los años 80-90 se hablaba del BI como un elemento para la mejora del performance. Posteriormente ha llegado Big Data, que lo que permite es incorporar inmensos volúmenes de datos a esta analítica. Luego los sistemas que permiten aportar servicios predictivos y en tiempo real. Y luego, como decía, el elemento final, al final, lo que te va a permitir realmente aportar más valor es la inclusión de los sistemas robóticos y cognitivos, ¿vale? Aquí, bueno, simplemente es por plantear cuál es la estructura de Codex como producto y los servicios asociados. Por una parte está la conexión a los distintos ámbitos empresariales, los distintos mercados, los modelos analíticos, la forma en la que se ofrecen los servicios, en este caso de la plataforma Codex, como plataforma de Big Data, la infraestructura también, que es adaptable a distintos modelos de infraestructura, y las soluciones. Por una parte, las soluciones cognitivas y los elementos de seguridad asociados a la plataforma. Aquí son los servicios, por una parte la metodología que se aporta, por otra parte las facilidades que se da al cliente a la hora de desarrollar servicios, ¿vale? De lo que se llaman Fab Labs. La forma en la que se ofrecen servicios, modelos BPO, las compañías, en este caso se habla de Canopy, Bull y Worldline, que son compañías asociadas a Atos, que también dan servicios en torno a la plataforma. Los servicios de alta computación para la analítica de datos y, bueno, los casos de uso asociados a la industria. Estos son casos de uso concretos dentro de distintos ámbitos de la industria. Por una parte, los asociados al desarrollo del mantenimiento en planta. Por otra parte, los orientados a la manufactura y a la empresa. Por otra parte, los que ofrecen beneficios dentro de la cadena de valor y otros que están asociados al diseño o al ciclo de vida completo de los productos. Bueno, aquí vemos
que hay casos de uso o se pueden ofrecer casos de uso sobre Big Data de todos estos elementos. Se trata de identificar el caso de uso y ver cómo aplica en cada uno de los casos, ¿vale? Aquí hay algunas referencias de datos. A mí me parece especialmente interesante la primera porque a mí cuando me la contaron me pareció curioso porque además fue una de las primeras referencias que aportó Atos dentro del ámbito en este caso de la agricultura, ¿vale? Es una referencia con John Deere y Atos definió la solución, identificó casos de uso y al final está orientado a obtener datos masivos de los agricultores y todas las máquinas de John Deere en este caso a lo largo por todo el mundo y ofrecer servicios a los agricultores al final sobre cuáles son las mejores formas de recolectar la cosecha, cuándo hay que hacer... O sea, todo esto que tradicionalmente venía de la experiencia de los agricultores, que sabían cuándo había que tomar todo este tipo de decisiones, bueno, pues se ha creado una plataforma o se ha creado una solución que al final es capaz de dar consejos, de recomendar, de saber, digamos, hacer estimaciones en torno a determinados ámbitos o determinados datos meteorológicos, etcétera. Y me parece que desde el punto de vista de la transformación digital es algo que también hay que reseñar por parte de John Deere. O sea, John Deere tiene un negocio, casi se podría decir que no puede ser más tradicional, al fin y al cabo es una de las primeras profesiones o dedicaciones que tuvo el hombre fue precisamente la agricultura y algo que parece que no tiene mucho ámbito de mejora, ¿vale? Pues en ese ámbito John Deere decidió invertir y decidió ser capaz de ofrecer servicios adicionales, de mejorar las posibilidades de los agricultores dentro de lo que es la recolección, de lo que es el sembrado, etcétera, y al final los resultados que se están obteniendo son muy beneficiosos y además se están aportando a los servicios, o sea, se están ofreciendo este tipo de servicios como cliente final a los agricultores. Si se piensa en la transformación del negocio, yo creo que tiene mucho sentido, porque al final la forma en la que John Deere podía operar o podía ofrecer servicios a los clientes era básicamente limitada, básicamente era ofrecer lo que era la tecnología o lo que eran los tractores o todo el tipo de maquinaria asociada a esto y al final asociada al servicio o a la producción. Y al final lo que está ofreciendo ahora es un servicio que de alguna manera reporta beneficios a los agricultores, ¿vale? Les facilita la vida. Al final no sé a qué punto se llegará porque el conocimiento se está llevando en muchos casos a las máquinas. No sé si esta experiencia que aportaban antes los agricultores dentro de 2 generaciones puede quedar un poco relegada, pero yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que se puede aportar desde el punto de vista tecnológico. Bueno, aquí se presenta también otra referencia con Renault del coche conectado, ¿vale? Yo creo que también es muy interesante. Atos ofrece la plataforma, Atos ofrece los servicios y ofrece también servicios de soporte orientados a dar, digamos, aplicaciones y servicios adicionales en el coche conectado. Yo he visto algún coche, algún vídeo, digamos, también de la solución y me parece muy interesante y que aporta bastante, digamos, a la experiencia de conducción con los modelos de Renault, ¿vale? Aquí, bueno, la siguiente referencia es dentro de la producción de alimentos, ¿vale? Habla de cómo se han ofrecido servicios en tiempo real a una empresa de producción de alimentos. Creo que me parece también interesante. Y luego, al final, se habla de los servicios que se ofrecen a Schlumberger como mantenimiento predictivo, digamos, en el mantenimiento de las plantas. Schlumberger es una fábrica, es una empresa dedicada a las prospecciones petrolíferas y el dinero que se juega, digamos, porque todas las plantas estén produciendo de forma adecuada, que estén produciendo sin tener ningún tipo de fallo o ningún tipo de pérdida, es muy importante, ¿vale? Y los servicios que se dan en este sentido a Schlumberger son también muy beneficiosos para ello, ¿vale? Bueno, aquí simplemente por terminar, esto es la famosa frase de Darwin que dice que no sobrevive la especie más fuerte, sino la que es más la que se adapta más al medio.
Y bueno, me parece que por terminar y por reseñar el punto en el que estamos en el ámbito de la industria, en el ámbito de la empresa y en este caso en el ámbito del IoT y el Big Data, yo creo que es importante de cara a la transformación de los negocios, ¿vale? Muchas gracias, Francisco. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta para nuestro ponente? Los nuevos entornos hace que surjan nuevas oportunidades. Con vuestra visión como empresa francesa, con el acuerdo que tenéis con Siemens, ¿cómo veis la industria española? ¿Hay alguna industria española relevante que haya hecho algo? Esa es la primera pregunta. Y ya que estoy con el micrófono, la segunda, sobre John Deere. No sé si has leído la noticia de los granjeros americanos que han decidido hackear el motherboard de los tractores John Deere porque están hartos de que John Deere les obligue a llevar sus tractores al servicio oficial. Y bueno, pues claro, cuando se pone software sobre algo y se quita la propiedad del right to repair que dicen ellos, pues los agricultores se han rebelado. No sé si conoces esta noticia y la quieres comentar. Bueno, en cuanto a lo que preguntabas de las oportunidades en la industria española, nosotros, como sabes, tenemos un acuerdo preferencial, digamos. Siemens es tiene parte de la propiedad de Atos y tenemos bastante relación con ellos. Y es uno de los contratos más importantes que tenemos. Tenemos mucha relación a nivel de empresa, incluso en desarrollo de productos. Esa es una oportunidad en este caso para Atos, pero dentro del ámbito de la industria española, el momento, digamos, o el área en el que más se desarrolla es, al menos para nosotros, es en el ámbito de la automoción, ¿vale? O sea, creemos que tiene un recorrido bastante importante. También estamos en el ámbito de la logística, pero además con las sinergias y los desarrollos que tenemos en este caso con la empresa matriz en Francia, es un área en el que vemos mucho potencial, en el que creo que además la industria española, por su posición en el mundo, creo que puede tener una especial relevancia, ¿vale? Sobre lo que dices de John Deere, había escuchado la noticia, además yo creo que es algo sobre lo que, bueno, si sabes la historia de Stallman, casi viene de todo el desarrollo del software libre, viene un poco a raíz de eso, ¿vale? El problema que tuvo con una impresora Xerox, que no podía tocarla y que, bueno, que hizo él. Yo creo que efectivamente es algo que está en el debate de la calle, sobre hasta qué punto las empresas está algo también, por ejemplo, que se habla en el caso de Apple. O sea, hasta qué punto tenemos que delegar o tenemos que confiar o tenemos que limitar las posibilidades de un usuario a la hora de reparar o de tener capacidad de poder hacer este tipo de acciones sobre productos que al final son tuyos. O sea, eso es cierto. Yo, personalmente, o sea, ya incluso al margen de mi desarrollo profesional, personalmente creo que tenía que haber mucho más control en los productos. O sea, tú tenías que ser capaz de modificar o de liberar el software o no depender de la empresa matriz para disponer de un producto que al final es tuyo, que al final has pagado tuyo y que en muchos casos, si lees los términos de licencia, podría entenderse incluso que has hecho un alquiler de un producto que pensabas haber adquirido, ¿vale? Y es lo que pasa en este caso con el firmware o con elementos adicionales al hardware. En este caso, si pensamos en un tractor o una maquinaria, es así, ¿vale? O sea que, desde mi punto de vista, simplemente ya te digo por darte la aproximación, yo creo que entiendo el debate y yo sería partidario de al menos dejar al usuario la posibilidad de liberarlo y de no estar sujeto a las condiciones, a un contrato que a veces ni siquiera eres consciente que has delegado en la empresa matriz, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Nada, ninguna. Pues muchísimas gracias, Francisco.